Bienvenidos al webinar de hoy, en el que hablaremos de compliance laboral y os lo presentará mi compañero Xavier Calderó. Si tenéis dudas durante la presentación, podéis dejar en el apartado de preguntas y respuestas vuestras preguntas. De todos modos, si no diera tiempo durante el webinar, todas las preguntas quedarán respondidas. Posteriormente contactaremos con vosotros y si no, al final hay una encuesta en la que podéis dejar vuestras preguntas y tendrán respuesta. Y ahora sí, iniciamos el webinar de hoy. Buenos días a todos. Gracias, Laura, por la presentación. Bien, como dice, soy Xavier Calderó, soy miembro del equipo de soporte experto de Atlanter y hoy vamos a tratar un asunto, yo creo que de actualidad, de importancia, como es el compliance laboral. La presentación la vamos a dividir. Disculpa, Xavier, porque estamos viendo la pantalla que no es. Estamos viendo la del presentador, no la de la slide. ¿No es la slide? Pues espérate, a ver. Perdonad, a ver si puedo ahora poner bien el slide. A ver. Compartir pantalla. Ventana. A ver si ahora lo veis. Correcto, ahora sí. Ahora sí, vale. Perdonad el problema. Como os decía, vamos a dividir un poco la presentación. Un poquito vamos a introducir lo que es el compliance laboral y vamos a dividir, digamos, pues las obligaciones que implica hacer ese compliance en empresas de menos de 50 trabajadores y en empresas de 50 o más personas trabajadoras. Y, por último, vamos un poquito a explicar lo que implicaría el incumplimiento, digamos, el no tener un compliance laboral en las compañías. Bien, como decía, pues, ¿qué es el compliance laboral? ¿No? Pues al final es, a veces la normativa, cada vez más cambiante, exige que las empresas cumplan una serie de obligaciones normativas laborales y digamos que el compliance es el documento, pues el conjunto de procedimientos, prácticas que hacen las empresas para implementar y cumplir con esa normativa laboral que exige el cumplimiento de determinadas obligaciones. El objetivo del compliance es identificar, gestionar y corregir los riesgos respecto a esos incumplimientos de la normativa laboral que hay en cada momento. Y la importancia que le damos a ese compliance laboral es porque nos permite, nos ayuda, primero, a estar protegidos ante riesgos tanto legales, también de índole económica, mejora también el ambiente laboral al tener también una empresa donde cumple con toda la normativa laboral en todo momento, atrae talento, tanto nacional pues, como internacional, por el hecho de estar al día en el cumplimiento normativo laboral, así como también cumplir con esa responsabilidad social corporativa que tienen las compañías. Lo que decíamos, ¿no? Estamos ante cada vez un marco normativo laboral cambiante, cada vez más complejo, donde se determinan cada vez más obligaciones, tanto para todas las empresas como también para aquellas que tienen 50 o más personas trabajadoras. Y de ahí que viene la importancia de tener ese estudio, tener ese análisis realizado para las compañías de puesta al día y de nivel de cumplimiento respecto a estas obligaciones que cada día, como veremos, pues van cambiando. Y como decíamos al inicio, la normativa distingue las obligaciones en dos grupos, ¿no? Primero, para todas las compañías, es decir, para aquellas que tengan 1, 2, 10 o 20 trabajadores, ¿vale? Que tengan menos de 50, lo que decimos coloquialmente, y de las que tienen 50 o más
personas trabajadoras, ¿vale? Que para las de 50 o más personas trabajadoras hay unas obligaciones adicionales que no tienen las que tienen menos de 50 personas trabajadoras. Y ahora veremos un poquito todas esas obligaciones que debemos cumplir como compañías. Lo que decíamos, primero vamos a empezar para las obligaciones para todas las compañías, ¿vale? Que ya tengan 1, 2 o 10, 15, ¿vale? Cualquiera. Primero, prevención de riesgos laborales, ¿vale? Es decir, toda compañía debe cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales y hay una primera obligación que ya está establecida en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que establece pues, esta obligación de las empresas de proteger a los trabajadores frente a riesgos profesionales, ¿vale? Que pueda haber en el ejercicio de la actividad por parte de esos trabajadores. Hay varias obligaciones. La principal es tener un plan de prevención de riesgos laborales donde se evalúen todos los riesgos que existen en la compañía, tanto a nivel global como también de, por ejemplo, el puesto de trabajo del trabajador y también de una planificación también de esa actividad preventiva. Y aquí queríamos hacer una especial mención también, porque creemos que también está un poquito también al orden del día, es respecto a que esa evaluación también engloba los riesgos psicosociales. Es decir, aquellos riesgos también de naturaleza no solo física, ¿vale? No solo posterior, también cualquier elemento de riesgo a nivel también, pues, a nivel psicológico, ¿vale? Que puede haber también que se debe evaluar y se debe tener en cuenta, dado que a veces se pone muy el foco en la evaluación física de esos riesgos, pero también son importantes los psicosociales y más porque están bien, obviamente, en el foco también de la inspección de trabajo, también tener bien evaluados esos riesgos, ¿vale? Por lo tanto, queremos un poquito poner el foco o determinar que los riesgos psicosociales son igual de importantes que los riesgos físicos que se evalúan y que se deben tener en cuenta y si no se deben revisar que estén incluidos en ese plan de prevención. Asimismo, en este caso, aunque lo vemos más adelante del teletrabajo, sí que también es importante explicar que se deben evaluar el puesto de trabajo de la persona que está teletrabajando antes de realizar el teletrabajo. Es decir, se debe evaluar a nivel preventivo que la persona que teletrabaja tiene los elementos básicos y se cumple con la normativa, que su domicilio reúne las condiciones básicas de cumplimiento a nivel de prevención de riesgos. Y eso se debe hacer antes de hacer el acuerdo de teletrabajo. Porque si no se hace esa evaluación y hay algún incumplimiento en prevención de riesgos laborales, la compañía puede tener una responsabilidad y una sanción importante porque se ha de garantizar la prevención de riesgos laborales, se ha de garantizar a los teletrabajadores igual que si estuvieran físicamente trabajando en las instalaciones físicas de la compañía. El registro retributivo, ¿vale? Esto es una obligación que es anual, ¿vale? Es una periodicidad anual y es obligatorio para todas las compañías. Es una medida que se ha establecido para fomentar la transparencia salarial y combatir las posibles discriminaciones por razón de género que pueda haber en el ámbito laboral a nivel de salarios. El registro retributivo debe incluir los valores medios de los salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales de la plantilla, desglosados por sexo y distribuidos por puestos de por grupos personales o puestos de trabajo de igual valor, ¿vale? Decimos, importante que se tenga en cuenta que tiene carácter anual y que debe tenerlo todas las compañías. El registro de jornada. Bien, esta es una obligación que ahora vemos que tiene mucha trascendencia. Bueno, ahora comentaremos respecto a al anteproyecto de ley respecto a la reducción de jornada a 37 horas y media. Ahora lo comentaremos. Pero el registro de jornada es de carácter obligatorio, ¿vale? Registrar la jornada diariamente de los trabajadores y se debe conservar durante 4 años
dicho registro de jornada. El objetivo, lógicamente, pues es garantizar el cumplimiento de esa normativa, ¿vale?, sobre el tiempo de trabajo respecto a los trabajadores. Deben registrarlo los trabajadores, es decir, no puede la compañía o la dirección o la gestión de la compañía no puede intercedir en ese registro de jornada, ¿vale?, sino que deben hacerlo diariamente los trabajadores. Se dice por la normativa que debe ser un sistema de registro de jornada el que elijamos, el que queramos, pero ha de ser objetivo, fiable, accesible e inmodificable por parte de la compañía, ¿vale? Y debe incluir ese horario, esa hora de inicio y finalización diaria de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, incluyendo las pausas que hagan, por ejemplo, para comer. ¿Cuál es la novedad ahora que tenemos que está comentando y que está en el orden del día? El anteproyecto de ley para la reducción de la jornada a un máximo de 37 horas y media semanales, así como el derecho a la desconexión y el registro de jornada. ¿Qué tenemos en cuanto a, más allá del debate respecto a esa reducción de jornada a 37 horas y media? Lo que tenemos actualmente es que ha habido un anteproyecto que se aprobó el pasado 4 de febrero y que ha sido también aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de mayo, pero lo que falta ahora, digamos, es el trámite parlamentario, que el Congreso debe aprobar definitivamente ese texto. ¿Qué se está encontrando? Pues que hay esa dificultad en la que se apruebe el texto que ha sido, recordemos, aprobado por el Gobierno y los sindicatos, pero donde la patronal no ha dado el visto bueno a dicho texto. Entonces, ahora mismo estamos en ese impasse en el cual el Congreso debe aprobar ese texto y seguramente habrá enmiendas y habrá modificaciones. ¿Qué establece este anteproyecto? Lo que decíamos, esta reducción de jornada a 37 horas y media semanales en cómputo anual, y también hay un importante cambio respecto al registro de jornada. Este anteproyecto lo que propone es que haya un sistema de registro de jornada electrónico donde pueden acceder en cualquier momento tanto la RLT, ¿vale?, para si tenemos representación de 2 trabajadores en la compañía, como la inspección de trabajo en cualquier momento en ese registro. Eso requerirá un registro de jornada. Nosotros entendemos que será un único registro de jornada electrónico que da las pautas de cómo debe hacerse y, claro, con la complicación o con la dificultad o con el añadido en que pueden acceder en cualquier momento la inspección de trabajo y también la RLT que tengamos en la compañía. ¿Eso qué hace? Que obviamente, como tiene esa obligación de registrar la jornada a los trabajadores, deben tener un registro muy pulcro donde los trabajadores tendrán que tener muy clara la obligación de registrar esa jornada, y hablaremos sobre esta obligación de los trabajadores de registrar. Entonces, lo que decíamos, junto a esa propuesta de reducción del proyecto, también se endurecerían también lo que son las sanciones para el registro, no llevar registro de jornada de forma correcta. Hemos de pensar que el registro de jornada ahora mismo, si no se está realizando de forma correcta, tiene una sanción para la compañía a nivel global, a nivel solo compañía. Y lo que se propone con ese proyecto es que la sanción sea por trabajador de cada compañía. Es decir, por cada trabajador que no tiene registro de jornada, pues sería una sanción de 10.000 euros. Hablando de unos 10.000 euros. Entonces, ¿qué pasaría? Que si una empresa no tenemos registro de jornada, una empresa tiene 20 trabajadores, pues serían 100 por 20 de sanción y no ahora un único importe global por compañía. Entonces, cambiará muchísimo de aprobarse el texto, porque como decimos, el texto no es definitivo, falta que se vea por el Congreso, aunque ese proyecto ya exige a las empresas que antes del 31 de diciembre ya adapten, digamos, esta jornada de 37 horas y media, ya la adapten como máximo el 31 de diciembre de 2025. Pues claro, tenemos ahí una especie ahora mismo de paradigma por el cual hay un anteproyecto que aún no se ha aprobado, aún no es ley,
cuando aún está en el BOE, cuando no se ve dado cumplimiento, en el que nos exigen las compañías tener esa reducción de jornada a 37 horas y media, pero por otro lado, aún se debe aprobar el texto definitivo. Entonces, estamos en ese paradigma que, repito, este es un texto definitivo, falta aprobarse por el Congreso y tenemos que ver cómo queda el texto finalmente respecto a las compañías. Que, en nuestra opinión, porque estamos viendo, creemos que ese texto no, digamos que esa ley de aprobarse tal como está, no se aplicaría antes de diciembre y entendemos que habrá una disposición transitoria para que las compañías durante el primer trimestre o semestre del 26 puedan adaptarse a esa reducción de jornada. Pero esta es nuestra opinión, aunque aún no hay ninguna, no es opinión fundada, sino que es lo que nos consideramos, aunque aún no es definitivo, pero repito, debe aún el texto confirmarse, ¿vale? Ratificarse, aprobarse en el Congreso de los Diputados. Vale, como decía, más allá de esto, los trabajadores, lo que decíamos, tienen esa obligación de registrar la jornada diaria y la empresa no puede intercedir. Y en eso tenemos que poner el acento en que la compañía en esto puede, más que obligar, tiene que explicar a los trabajadores que hay esa obligación en registrar la jornada y de detectar que los trabajadores no están registrando la jornada, aunque la empresa ha informado que deben hacerlo de forma diaria, la empresa incluso podría llegar a sancionar de acuerdo con el convenio colectivo de aplicación, dado que sería un incumplimiento de una obligación que tiene el trabajador de registrar la jornada y donde la empresa no puede intercedir. Por tanto, la empresa, dado que es el que tiene la obligación de llevar el registro, si un trabajador de forma reiterada y después de avisarlo en varias ocasiones no registra la jornada, siendo su obligación, la empresa podría llegar a sancionar por no hacerlo de acuerdo con el convenio colectivo de aplicación. Tenemos que pensar que no llevar correctamente el registro de jornada, más allá de la sanción que vamos a tener a nivel de un centro de trabajo, también lleva implicaciones, por ejemplo, el tema de las horas extraordinarias, ¿no? Hemos de pensar que ya hay mucha jurisprudencia que lo que determina es que en caso de que un trabajador reclame horas extraordinarias y la empresa no tenga el registro de jornada de forma correcta, se va a presumir y se va a determinar que esas horas extras se han realizado por el trabajador. Por lo tanto, aquí tenemos un problema, puede ser un problema importante, si un buen registro de jornada. Y igual con los trabajadores a tiempo parcial. Si no tenemos un registro de jornada donde están registrando, que pueden registrar su tiempo de trabajo, se puede entender que están a tiempo completo. Por tanto, hay una serie de problemas también de no tener el registro de jornada correctamente, más allá de las propias sanciones que vamos a tener a nivel de inspección de trabajo. Otra obligación sería la política interna de desconexión digital. Es decir, las compañías deben garantizar a los trabajadores esa desconexión y deben respetar el tiempo de descanso, los permisos, las vacaciones. Cuando el trabajador ha finalizado o no está prestando servicios para la compañía, deben garantizar esa desconexión digital y donde les deben respetar su tiempo de descanso. ¿Vale? Esto es obligatorio y debe haber una política donde se garantice esa desconexión digital. Y esa política de desconexión digital se puede hacer de forma unilateral por las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, se debe tener y en caso de que se tenga, pues puede haber sanciones por el hecho de no tener esa política realizada. El protocolo de acoso laboral y sexual. Esto es obligatorio, es un protocolo que vamos a tener y es obligatorio en todas las compañías, deben tenerlas y deben implementarse por la compañía y se debe informar a los trabajadores respecto a la existencia de dicho protocolo. Es decir, no vale con que la empresa haga el protocolo, sino que deben ser conscientes, deben conocer los trabajadores no solo el contenido del protocolo, sino también dónde está para, en todo caso, si hace falta,
acceder para verlo, activarlo o lo que necesiten. Ese protocolo contempla las medidas que son necesarias para prevenir, evitar o eliminar cualquier tipo de acoso laboral en la compañía, así como por razón de sexo o acoso sexual o acoso moral. Por lo tanto, el objetivo del protocolo es erradicar esos comportamientos y explicar cuáles son esas conductas que pueden llevar a un acoso laboral o sexual a los trabajadores para que, en caso de también detectarlos, saber cómo han de actuar, cómo tiene el protocolo, cómo, digamos, activarlo para que la compañía investigue y determine la existencia o no de ese acoso. Hemos de pensar también que junto con la obligación de hacer el protocolo, la empresa también tiene la obligación de formar a los trabajadores respecto a dicho acoso, en el sentido de que conozcan cuáles son las conductas que pueden ser constitutivas de un acoso, así como qué hacer en caso de que lo detecten y cómo informar a la compañía en caso de que haya alguna conducta que ellos consideren que es constitutiva de acoso. E incluso también, esa información puede servir también para un poco dirimir lo que puede ser una conducta de acoso de la que no. ¿Vale? Entonces, para que todo el mundo sepa cuándo hablamos de acoso y cuándo no, y en caso de que sí, cómo activar ese protocolo por parte de los trabajadores. Y aquí hay una novedad importante también que queríamos comentar, es que el convenio 190 de la OIT, digamos, a nivel europeo se ha establecido una normativa de aplicación obligatoria para el europeo que España ya debe estar cumpliendo, que es que ahora se entiende, antes se entendía que el acoso sí o sí, de forma necesaria, se debía realizar por una conducta continuada en el tiempo, ¿vale? Con esa tipología de gravedad, pero sobre todo la continuidad de una conducta en el tiempo para entenderse que haya acoso. Y esta normativa europea, este convenio 190 de la OIT, lo que dice es que no tiene por qué ser necesariamente continuado en el tiempo, sino que si una sola conducta ya tiene la gravedad suficiente, entidad suficiente dentro de su protocolo, ya puede ser acoso, ¿vale? Por lo tanto, esto también es importante tenerlo en cuenta porque ya no tenemos también que explicar en los protocolos que ya no es solo necesaria esa repetición, esa conducta reiterada en el tiempo, sino que si una conducta tiene una entidad suficiente y gravedad suficiente, con una sola vez puede ser suficiente para que sea acoso, ¿vale? Y esto creemos que es importante que se tenga en cuenta por las compañías, no solo al hacer el protocolo, sino también en el momento de también hacer esa formación respecto a acoso para los trabajadores. Los acuerdos de teletrabajo. Como sabréis, hay una obligación respecto a cuando tenemos trabajadores que prestan servicios a distancia en mínimo un 30% de la jornada dentro de un periodo de referencia de 3 meses. Por lo tanto, si tenemos trabajadores que están teletrabajando más del 30% de su jornada en un periodo de referencia de 3 meses, se deberían concertar esos acuerdos de trabajo de acuerdo con la Ley 10/21. Esos acuerdos son voluntarios tanto para la persona trabajadora como para el empleador. Es decir, nadie puede imponer el hacer el teletrabajo. Ha de haber un acuerdo entre las partes, entendiéndose que de no haber ese acuerdo, no puede haber ese teletrabajo. Y como decíamos, la negativa del trabajador a teletrabajar no puede ser causa justificativa ni de extinción de la relación laboral ni de sanción de ningún tipo de actuación, porque es voluntario. ¿Cuál es el contenido del acuerdo de teletrabajo? El contenido mínimo. Bien, pues entre ellos lo que se ve es primero se va a indicar los medios necesarios para hacer el teletrabajo, que debe ponerlos a disposición la empresa al trabajador.
Nuestra recomendación es que se detallen los elementos que se entreguen al trabajo de forma lo más concisa posible. Pues ordenador, si puede ser, pues la marca tal, ¿vale? Modelo tal, para que se identifique muy bien cuáles son los medios que has puesto a disposición. También se debe indicar, un punto importante también, los gastos de teletrabajo. Es decir, se debe compensar a los trabajadores por el hecho de estar teletrabajando. Y en ese sentido, es importante determinar que el importe, dos cosas. Primero, el importe se puede acordar libremente con los trabajadores siempre que no se establezca un importe concreto en el convenio colectivo de aplicación, porque si en el convenio colectivo de aplicación hay un importe concreto, ese importe que se debería como mínimo pagar a los trabajadores para hacer ese teletrabajo. Y en segundo lugar, y más importante igual, es que estos gastos se deben abonar de forma independiente a la nómina del trabajador. Es decir, no puede incluirse en la nómina los gastos dentro del salario del trabajador. Deben pagarse de forma adicional al salario que percibe el trabajador. Y eso es importante porque se ha reiterado de forma reciente por la jurisprudencia, en la cual muchas veces ya han establecido claramente que no hay esa posibilidad de absorber esos gastos dentro del salario del trabajador, aunque esté de acuerdo, porque ya dice la normativa claramente que se debe pagar de forma diferenciada al salario del trabajador. Cuando tenemos los medios que hemos de proporcionar al trabajador, tenemos los gastos, también se va a indicar la duración del teletrabajo, ¿vale? Si es indefinido o si fue un periodo concreto. También se debe indicar la jornada y la distribución de tiempo de trabajo entre presencialidad y teletrabajo. Es decir, se puede establecer pues, si es el 100% de teletrabajo o es un 70, un 60 y también establecer, se puede acordar con el trabajador en qué momentos hará esa presencialidad, si son 3 días en teletrabajo y 2 en la oficina, o cómo se realiza ese híbrido entre teletrabajo y presencialidad del trabajador. También se debe indicar el lugar, lógicamente, desde donde ejercerá ese teletrabajo, así como también la posibilidad de reversibilidad, es decir, la posibilidad de acordar por ambas partes, acordar que cualquiera de ellas, dando un preaviso a la otra, puede revertir, puede extinguir ese teletrabajo. ¿Vale? Y lo mismo, normalmente en los convenios colectivos ya se indica ese periodo de preaviso que deben dar las partes para revertir el teletrabajo, pero en caso que no haya un periodo concreto, pues se puede acordar ese preaviso para hacer reversible el teletrabajo. Que en este punto queremos indicar que esa reversibilidad está solo pensada para los trabajadores que primeramente prestan servicios de forma presencial en la compañía y debido a esos acuerdos hacen teletrabajo, ¿vale? Es decir, que pasan de una prestación física en la compañía a una prestación ya sea híbrida por hacer presencial y teletrabajo o hacer únicamente teletrabajo. Es decir, que para los trabajadores que de origen ya se los contrate con teletrabajo, ahí no habrá reversibilidad, ¿vale? Porque el objeto de esa contratación ha sido teletrabajo y, por lo tanto, ahí no se puede hacer reversible. Ahí, si se queda cada teletrabajo, es que se extingue la razón laboral. Ahí sí que estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Pero que cuando el trabajador pase de una prestación física en la compañía a una de trabajo, ahí sí que se puede, digamos, ejercer la reversibilidad por venir de una relación previamente física, ¿de acuerdo? Y como hemos dicho al inicio respecto a la prevención de riesgos, aquí también es importante establecer la prevención de riesgos laborales, es decir, que establecer en el acuerdo que con anterioridad a la entrada en vigor a ese acuerdo se ha realizado, se ha evaluado por la compañía el lugar de prestación de servicios del trabajador de su domicilio, desde donde ejercerá ese teletrabajo, se ha evaluado y se ha determinado que es el correcto, el óptimo y se ha garantizado cuando que cumple
con la normativa de prevención de riesgos laborales para ejercer ese teletrabajo. ¿De acuerdo? Protección de datos. Bueno, pues cualquier compañía tiene la obligación de cumplir con la normativa de protección de datos y, obviamente, se debe respetar, se debe cumplir, no solo con los trabajadores, ¿vale? Que obviamente una parte importante, ¿no? Sino también con datos de socios, de colaboradores, de personas externas, ¿vale? A la compañía y se debe tener, digamos, esa política de cumplimiento en protección de datos y debe ser cumplida para evitar sanciones importantes en el IOPD. Y así mismo debe una obligación de tener un delegado de protección de datos en esas empresas que manejen datos a gran escala o que realicen tratamientos de datos altamente protegidos, como pueden ser pues, centros docentes, universidades, donde hay datos muy sensibles y ahí sí es obligación de tener ese delegado de protección de datos en esos casos de las compañías, pues como decimos, ¿no? Que tratan datos altamente sensibles y que se deben proteger. ¿De acuerdo? Y también hay esa, obviamente, obligación de afiliación y cotización a la seguridad social. Como bien sabéis, cualquier compañía está obligada tanto a tener de alta desde el primer día a los trabajadores de la seguridad social, así como también, aparte de alta, también cotizar por todos ellos desde el inicio del primer día de inicio de la relación laboral y mientras el trabajador esté en alta o prestando servicios para la compañía. Tenemos que pensar que al final el responsable de ese ingreso efectivo de las asociaciones es la compañía y, por lo tanto, tenemos que tener claro que esa obligación tanto de afiliación como de cotización desde el primer día de la relación laboral con los trabajadores. Y también hay esa obligación de calendario laboral anual, que en este caso, lógicamente, toda compañía tiene la obligación de elaborar un calendario anual y exponerlo en un lugar visible del centro de trabajo. Lo que decimos es que, obviamente, esa obligación del calendario laboral anual lo puede hacer de forma unilateral la compañía, pero, y aquí viene un poquito el foco donde nosotros ponemos el aviso sobre esta obligación, es que se debe consultar previamente a confeccionarlo con la representación de los trabajadores o con los trabajadores si no hay esa RLT. Es decir, no es una obligación de negociar, sino es una obligación de consultar. Antes de confeccionar el calendario por parte de la compañía, se debe tener en cuenta si hay alguna petición, si hay alguna solicitud o algún pedimento por parte de la RLT o de los trabajadores si no hay RLT, antes de confeccionarlo. Por lo tanto, simplemente que tengamos en cuenta que antes de confeccionarlo, esto se puede cumplir con dando con un comunicado indicando que si hay RLT, la RLT, y si no, pues a todos los trabajadores que se va a confeccionar el calendario anual cuando se haga y justo antes de hacerlo, dar un periodo, un tiempo prudencial para que quien quiera, si quiere hacer algún tipo de alegato, algún tipo de observación respecto a la confección del calendario, que lo haga para que la empresa, en todo caso, si lo considera oportuno, lo tenga en cuenta para elaborar el calendario laboral. Pero reiteramos que esa obligación es consultar, que no negociar, ¿vale? Pero se debe hacer. Por lo tanto, deberíamos acreditar que hemos dado ese tiempo prudencial para que se hagan cualquier tipo de idea o comentario o alegación respecto a incluirlo en el calendario laboral anual. ¿Okay? Y por último hablamos de eso, ¿no? De la RLT o representación legal de los trabajadores. Y aquí lo que un poquito decimos, obviamente, que es que aclarar, en primer lugar, que tener o no una RLT no es una obligación como tal, sino que depende únicamente
de los trabajadores, ¿vale? Es decir, que no porque tenga, por ejemplo, 50 trabajadores tenga que tener un comité, sino que siempre esto es a merced de los trabajadores. Si los trabajadores no quieren tener una RLT, no habrá RLT, ¿vale? No por tener una plantilla concreta tenemos una obligación de tener o no RLT. Pero aquí lo que sí que decimos es que en caso de tener RLT en la compañía, se deben cumplir una serie de obligaciones. Sobre todo, pues ellos tienen derechos de información y de consulta que en todo caso deberíamos cumplir. Por lo tanto, esta obligación está para todas las compañías siempre que tengan esa RLT que únicamente depende de la voluntad de los trabajadores y por lo tanto no hay ninguna obligación como tal de tenerla. Aunque a veces sí que es verdad que hay compañías que les interesa tener una RLT para, en todo caso, tener una negociación o para entender que puede ser un canal adecuado y más eficiente para llegar a acuerdos según qué materias colectivas determinadas, ¿vale? Pero que sea que una compañía entienda adecuado tenerlo, no quiere decir que tenga una obligación de tenerlo, ¿vale? Depende únicamente de los trabajadores. Y en este caso voy a hacer una última obligación para todas las compañías que ha sido también reciente a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de noviembre del 24, donde se estableció, y esto será en el caso de los despidos disciplinarios, ¿vale? Había una nueva obligación, que imagino que estáis todos al día, pero sí la vamos a recordar, es que cuando se haga hasta ahora, cuando había un despido disciplinario, solo se hacía un expediente contradictorio cuando la persona trabajadora pues, forma parte del comité o forma parte de estar afiliado a un sindicato, ¿vale? O en un delegado sindical. Y ahí era obligatorio hacer un trámite de audiencia previa antes de, el expediente contradictorio se debía realizar como audiencia previa antes de ejercer o de ejecutar el despido disciplinario. Pues bien, ahora con esa sentencia del Tribunal Supremo de noviembre del 24, esa obligación es para todos los trabajadores siempre que se quiera hacer un despido disciplinario y ya no importa que estén afiliados a un sindicato, que estén del comité, cualquier trabajador que se quiera despedir de forma disciplinaria, previamente se debe realizar una audiencia previa. Sí que es verdad que esta sentencia dice que es obligación, pero no dice ni cómo debe hacerse, ni que implica no hacer ese trámite de audiencia previa, ¿vale? Entonces, con esto, pues hay una zona gris de momento hasta que esto se acabe de definir, por la cual, pues bien, se puede hacer de forma oral o escrita ese trámite. Nosotros siempre decimos que mejor hacer la forma escrita para poder demostrar, tener la prueba objetiva de que lo hemos realizado. Tampoco indica un plazo concreto de cuánto hacerlo. Nosotros lo que decimos es que en general se den 2 o 3 días de audiencia previa antes de ejercer el despido. Se hace primero audiencia previa, se dan al trabajador 2 días para que haga alegaciones y con ellas ya hacemos la carta de despido. Y si hacemos por escrito, podemos recoger que hemos hecho los dos el trámite correctamente. Hemos hecho el trámite de audiencia previa con una carta que hemos enviado al trabajador, obviamente teniendo el ok de notificación y recibí parte del trabajador, pasa el plazo, el trabajador hace alegaciones o no las hace y con esto hacemos ya la carta de despido. La idea del Tribunal Supremo es que entiende que cualquier trabajador tiene el derecho de, defenderse, hacer alegaciones previas al despido y de ahí por entender que puede pasar que con esas alegaciones la empresa decida finalmente no hacer el despido, entienda las alegaciones del trabajador y con eso no haga el despido. Aunque en la realidad, normalmente con una empresa que hace un despido disciplinario, pues ya tiene decidido hacerlo y en general esas alegaciones sirven de poco. Pero la idea del Supremo es que todo trabajador tiene derecho a defenderse antes de ejercer un despido. Esto lleva también problemas prácticos como, por ejemplo, si el trabajador durante la audiencia previa en el que sabe que hay unas alegaciones, sabe que, porque lo que se indica ahí es, oye, en la empresa ha detectado unos incumplimientos laborales, tiene un plazo de 2 días para hacer
las alegaciones que usted considere oportunas, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Aquí podemos dar o bien un permiso atribuido para que el trabajador, mientras que pueda estar en estancia previa, pueda hacer las alegaciones en su casa sin prestar servicios, o bien podemos darle estancia previa mientras que esté trabajando. Y normalmente hay esos inconvenientes, ¿no?, en los que el trabajador, lógicamente, pues bueno, pues pueden hacer alegaciones, pues pueden entorpecer el poquito el día a día de la empresa, pues entorpeciendo, pues enrareciendo el ambiente con los trabajadores o no trabajando igual, ¿no? Pues siento que a lo mejor puede pasar alguna cosa. Entonces, se puede explorar la vía también del permiso retribuido, mientras que hay esa sentencia previa. Y, como decíamos, tampoco se indica por esa sentencia qué pasa si incumple esa audiencia previa. Hay dos corrientes, una que dice, y yo que entendemos que es la correcta, o entendemos que es la que se va, digamos, a imponer, que es la de que esto es al final un formalismo más que se hace y, por lo tanto, el incumplimiento de esa audiencia previa llevaría únicamente que el despido fuera improcedente. Pero también hay otra corriente que lo que dice es como que se está vulnerando un derecho de defensa del trabajador al no hacerse la audiencia previa. Si no lo hiciéramos, en ese caso se podría también reclamar daños y perjuicios por el incumplimiento por esa vulneración del derecho de defensa del trabajador. Nosotros, ante eso, hasta que no se defina, lo que estamos diciendo a las empresas es que, en todo caso, hagan la audiencia previa. De una manera u otra, den un día, pero que sea por escrito y en tiempo prudencial máximo posible. Y obviamente depende de cada caso concreto, porque además la sentencia deja abierta la puerta a que alguna vez no se haga la audiencia previa, solo cuando sea totalmente justificado, pero el tema es que no se determina cuáles son estas situaciones y ante la duda, mejor hacerse que no hacerse. Y sobre todo también decimos que hacerse por el hecho de, como no sabemos si va a ser únicamente un requisito formal o no, mejor hacerla para evitar después que un trabajador pueda acumular daños y perjuicios por no haber hecho esa audiencia previa y que en un tiempo, por lo que sea, sí que se determine que sí que va a haber daños y perjuicios por no hacer la audiencia previa y tengamos un problema mayor que solo pagar esa improcedencia, ¿no? Por lo tanto, nosotros, en conclusión, la audiencia previa recomendamos siempre hacerla. Decimos antes escrito que oral, para tener esa prueba que se hace, dar tiempo prudencial al trabajador para que pueda defenderse y en todo caso, una vez cumplido esa audiencia previa, y hacer la carta de despido, incluyendo, si los hay, los comentarios o alegaciones de trabajadores para que se vea que se han tenido en cuenta, pero en todo caso eso no ha desvirtuado la decisión de extinguir la relación laboral con los incumplimientos que igualmente ha hecho aún sus alegaciones. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ya a las obligaciones que tienen las compañías de 50 o más personas trabajadores adicionales a las que ya hemos comentado que era para todas las compañías. Primero, la contratación de personas con discapacidad. Esta es una obligación que tienen todas las empresas que tengan 50 o más. No 50, sino 50 también, ¿vale? 50 o más, que han de tener como mínimo un 2% de trabajadores con discapacidad en plantilla, con discapacidad del 36% o superior, ¿vale? La ley dice que se deben contratar y también dice que en caso de no poder cumplir con ese porcentaje de reserva, se puede solicitar una declaración de excepcionalidad, ¿vale? Por la cual la compañía pide pues una excepción a cumplir con esa cuota de reserva. Esa excepcionalidad se debe ser autorizada y se canaliza a través de las medidas alternativas, que estas medidas alternativas pueden ser desde realizar una donación a una fundación, también pueden ser con la contratación de trabajadores a través de un centro especial de empleo, ¿vale? O sea que hay algunas medidas
existen que se deben, primero de todo, deberíamos contratar, pero si no, pedir esas medidas definitivas que deben realizarse con posterioridad a la aprobación de la medida. Es decir, por ejemplo, no puedo concertar un acuerdo con un centro estatal de empleo antes de pedir autorización, porque si no, me puedo encontrar que me lo denieguen, porque la ley dice expresamente que primero se ha de pedir la medida y después hacer dicha medida, ¿no? Por ejemplo, si yo lo que digo es que como medida alternativa voy a hacer una donación a una fundación, primero tengo que explicar a qué fundación, tengo que explicar lo que voy a hacer y una vez aprobado por el mismo correspondiente, hacer esa donación con el importe correspondiente. ¿De acuerdo? Otra obligación sería el canal de denuncias, ¿no? O que decimos, me ha dicho también, whistleblowing, que ese nombre viene de la directiva que obligaba a tener ese canal de denuncias. Es una obligación disponer de un canal de denuncias seguro y confidencial y cuya finalidad principal, como decimos aquí, es proteger frente a posibles represalias a las personas que en un contexto laboral detecten o informen algún fraude o algún abuso o un incumplimiento o una infracción penal administrativa en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, la idea aquí es fortalecer la transparencia y también dar seguridad a esas personas que deciden denunciar algún incumplimiento que han visto en la compañía o en el ámbito laboral y darse protección para que puedan hacerlo libremente y sin ningún tipo de represalia para la compañía por poner en conocimiento de las autoridades o de quien toque determinados incumplimientos o infracciones por parte de la compañía o que ha detectado en el ámbito laboral. Aquí también es para 50 o más personas trabajadoras, ¿vale? Esta obligación. El plan LGTBI. Aquí, ese plan, que es muy reciente, esto es para 51 o más. Aquí no es 50, si tienes 50, el plan debes tenerlo, es 51 o más personas trabajadoras, ¿vale? Y aquí pues tienes el objeto, ¿no? Establecer un conjunto de medidas y recursos planificadas para alcanzar la igualdad real y efectiva para el personal LGTBI que puede haber en la compañía. Y esto puede ser medidas para acceder al empleo, como también medidas respecto a clasificación y protección profesional o respecto a cuando estén también dentro de la compañía en cualquier medida para que puedan hacer su actividad y sin ningún tipo con igualdad total con eso de trabajadores. Y aquí es importante que ese plan no vale con tener el plan de igualdad, sino ser un plan también independiente al plan de igualdad, ¿vale? Y esto ha llevado consultas donde se ha determinado ya por los organismos correspondientes y también por la jurisprudencia en que ese plan ha de ser totalmente diferenciado e independiente del plan de igualdad, porque el plan de igualdad no tiene, aunque digamos algún apartado LGTBI, se ha determinado por esa normativa, por el decreto 1026-24, que debe ser totalmente diferenciado y separado del plan de igualdad que tenga la compañía. Y lo mismo pasa que también con el protocolo LGTBI, ¿vale? Igual, aquí también es para 51 o más personas trabajadoras, ¿vale? Por lo tanto, 50 aquí no tenemos que hacerlo. Y aquí sí que es el protocolo donde ¿no? se debe garantizar los derechos de las personas que mencionan el colectivo LGTBI y se debe también incluir esas medidas para prevenir, detectar y actuar en caso de acoso o violencia en relación a las mismas en la compañía. Aquí sí que ha habido el debate si teniendo el protocolo de acoso laboral y poniendo un apartado respecto al personal LGTBI ya sea suficiente respecto al cumplimiento con la normativa, pero nosotros entendemos que de acuerdo con el redactado del Real Decreto 1026-24, entendemos que se ha
descrito o se ha referenciado en ese Real Decreto como una obligación a tener aparte del protocolo de acoso laboral. Por lo tanto, nosotros lo que recomendamos es que con una estructura similar al protocolo de acoso laboral se haga uno independiente para el personal LGTBI para, en todo caso, estar protegidos en caso de una posible inspección o revisión. Sí que está en discusión, repetimos, que puede ser incluido en el protocolo de acoso un apartado al personal LGTBI, pero para una mayor seguridad recomendamos a nuestros clientes que lo hagan de forma diferenciada al protocolo de acoso laboral un LGTBI, que puede tener el mismo contenido adaptado al personal LGTBI. El plan de igualdad. El plan de igualdad, este sí que es para compañías con 50 o más personas trabajadoras. Aquí la finalidad de este plan de igualdad es establecer los objetivos, ¿no?, de igualdad a alcanzar y también esas prácticas, ¿no?, que debe implementar la compañía para dar una igualdad efectiva entre los trabajadores de la compañía. Entre el contenido de ese plan de igualdad, pues se debe destacar el registro retributivo que hemos comentado con anterioridad y también la valoración de puestos de trabajo. Y aquí lo que decimos es que obviamente se debe negociar con la RLT si la tenemos y si no hay RLT con los sindicatos más representativos del sector y que se debe inscribir obligatoriamente en el registro público oportuno, que sería el REDCON, en este caso. ¿Qué está pasando con el tema de la negociación con los sindicatos, sobre todo cuando hay sindicatos? Que muchas veces los sindicatos no contestan. Es decir, la comunidad tiene una obligación de hacer ese plan de igualdad, pero claro, tenemos que negociarlo. Entonces, no tenemos RLT, se dice la normativa claramente con los sindicatos. No vale con una comisión ad hoc. Es decir, no vale que como los sindicatos no contestan, hacemos una comisión como si estemos negociando un ERTE, ¿no? Una comisión ad hoc de 5 trabajadores con los cuales negociamos el plan de igualdad. De hecho, ya ha dicho la jurisprudencia que esto no es una vía válida, porque se exige que sean con los sindicatos. Pero es verdad que si nos encontramos ante un bloqueo negociacional en el cual los sindicatos no contestan o no dicen o ante comunicados nuestros de queremos el plan de igualdad, vamos a sentarnos para negociarlo, no hay respuesta, si se puede acreditar de forma reiterada y que ha habido ese bloqueo por parte de los sindicatos, se ha llegado a aceptar, se ha aceptado, dicen de forma excepcional, la inscripción de un plan de igualdad realizado de forma unilateral por la compañía. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final la compañía se ha llegado a entender que las compañías no pueden acarrear la responsabilidad de incumplir con un plan de igualdad que sí que tienen hecho por el simple hecho que los sindicatos no dicen, no se comunican o no dicen, responden respecto a negociar ese plan de igualdad. Pero repito, esto dice la jurisprudencia que es en casos excepcionales donde quede muy claro ese bloqueo por parte de los sindicatos. Y en el casos analizados en la jurisprudencia se habla de, durante meses, ¿no?, donde la compañía envió comunicados a los sindicatos mensualmente respecto a sentarse para negociar ese plan de igualdad y hubo negativo durante meses a respuesta por parte de los sindicatos. Y en ese caso, la compañía, pasado un tiempo prudencial de meses, estando detrás, acreditando que hubo ese bloqueo únicamente por parte sindical, finalmente inscribió ese plan de igualdad acreditando toda esta prueba de esa negativa o de esa falta de respuesta por la parte sindical y en ese caso, de forma excepcional, se aceptó y se inscribió ese plan de igualdad. Por lo tanto, no es lo habitual, se va a negociar, pero si en algún caso tenemos un bloqueo claro y reiterado por parte del sindicato de falta de respuesta o falta de negociación efectiva por parte de los mismos, se podría intentar esa inscripción
unilateral del plan de igualdad, que como decimos, no sea asegurada, pero deberíamos ver cada caso para ver si realmente exista esa reiteración. Tenemos que hay esa reiteración en la negativa para poder ser suficiente para poder inscribir de forma unilateral el plan de igualdad. Y por último es el Comité de Seguridad y Salud. Esta sí también es para 50 o más trabajadores y su constitución es de carácter obligatorio, debe ser paritaria su composición, pues por una parte debe haber los delegados de prevención representados por las personas trabajadoras y por otro por el número de representantes de la compañía y en esa reunión indicamos que participarán, en esa reunión del Comité de Salud, participarán con voz pero sin voto los delegados sindicales y también los responsables técnicos de la prevención de la empresa y se reúnen trimestralmente, como mínimo trimestralmente, o cuando lo diga algunas de las partes y se dicen algunas partes que forman parte de ese comité y sus autoridades principales básicamente serán coordinar toda la actividad preventiva y en materia de seguridad y salud en la compañía para garantizar que se cumple con toda la normativa que debe haber a nivel de PRL y de salud en la compañía. ¿De acuerdo? Bien, y como decíamos, por último, los incumplimientos de no tener cumplir con esas obligaciones que hemos comentado y hemos detallado con anterioridad, pues puede ser, obviamente, que la empresa pueda incurrir en delitos, sanciones o incluso también, obviamente, situaciones conflictivas con los trabajadores por no tener esa normativa al día. Bien, puede haber esa repercusión que decimos, ¿no? Pues dentro del negocio, pues también en el mercado, ¿no? Al final, que, por ejemplo, hay alguna sanción en materia de igualdad o hay algún tipo de sentencia en el tema de acoso, pues también puede ser visto por el mercado o por terceros o por clientes de una forma negativa y puede, obviamente, repercutir en la viabilidad y también en la reputación. Hemos de pensar también que, por ejemplo, en el caso del plan de igualdad, no tenerlo, el plan de igualdad puede determinar que no puedas acceder a determinados concursos públicos. Por lo tanto, a veces ya hay exclusiones de compañías en concursos públicos por no tener el plan de igualdad y de ello hace que muchas veces tenemos incluso clientes que con menos de 50 personas trabajadoras nos digan hacer un plan de igualdad para poder seguir accediendo a concursos públicos. Por lo tanto, reputacional, viabilidad, porque claro, imagínate que si dependemos de entrar en concursos públicos y no podemos entrar en alguno de ellos porque no tenemos cumpliendo una obligación, como puede ser tener un plan de igualdad, pues nos puede comprometer la viabilidad de la compañía y de ahí que nosotros entendemos que es muy importante hacer ese compliance laboral, hacer ese estudio para no solo determinar cuál es el nivel de cumplimiento normativo por parte de la compañía, sino también los planes de acción. Es decir, ¿qué ofrecemos aquí desde Atlante? Ofrecemos hacer ese análisis, mirar en cada caso concreto cómo estamos en el de cumplimiento, porque puede ser que en unos apartados que hemos visto por la compañía, por ejemplo, ¿no? El registro de jornada, pues que se tenga algún canal, ¿no? Algún medio de registro de jornada, pero a lo mejor no pueda cumplir o no cumpla la normativa, las notas de objetividad, fiabilidad o sí que es modificada por la compañía, entonces se vería, en cada caso que analizamos ese nivel de cumplimiento e indicamos qué implica no cumplir o no tenerlo como dice la normativa y sobre todo lo que decimos, ¿no? Planes de acción. También decimos a los clientes cómo deben solucionar en caso de, por ejemplo, de un protocolo de acoso, pues hacerlo. Se hace un plan de acción que es realizar ese protocolo de acoso. O decimos, registro de jornada, si entendemos que no es un medio fiable, pues damos una alternativa de cómo ser ese registro que sea más fiable, objetivo o con normativa. Entonces, el plan es muy importante a nivel de situarnos a nivel de cumplimiento normativo laboral y también para que en caso
primero, que la empresa conozca cuál es el nivel de cumplimiento, porque a veces los clientes pueden pensar que están cumpliendo con todo y mejor alguna obligación no la conocían o la desconocían o no estaban al día. Y también, igual de importante, poner solución a las contingencias que se han detectado, no solo por evitar sanciones ni reclamaciones de los trabajadores, sino también para ponernos al día y también tener que no se vea afectada pues esa vida futura de la compañía o esa reputación o problemas futuros que pueda haber por el hecho de no cumplir con esa normativa. Por lo tanto, desde aquí, desde Atlanter, desde Soporte Experto, desde mi equipo, ofrecemos ese servicio a las compañías para dar esa tranquilidad en cuanto al cumplimiento normativo laboral y de detectar alguna contingencia, poder también ayudaros y acompañaros en la solución y en solventar esas contingencias. Muchas gracias. Si tenéis si alguien tiene alguna duda o alguna cosa, podemos contestar alguna pregunta y si no también, al final ya os diré a Laura que también habrá un apartado para que podáis enviar vuestras consultas, vuestras dudas y os podemos contestar lo antes posible por correo electrónico o por la vía que toque. La verdad es que tenemos unas cuantas, pero vamos un poco pasados de tiempo. Si quieres, te puedo pasar una o dos. Y Vale. el resto, como hemos dicho, para no pasarnos mucho de tiempo, las contestaríamos posteriormente. Correcto. Tenemos una en la que dice, si la empresa solo tiene la modalidad de teletrabajo, es decir, no dispone de oficinas, ¿la voluntariedad desaparece porque los trabajadores han sido contratados desde el inicio en dicha modalidad? Sí, en este caso, lo que decíamos, sería teletrabajo desde origen. Y por lo tanto, como el trabajador se entiende que cuando se hizo la oferta de trabajo ya se le dijo que sería de teletrabajo 100%, en este caso se entiende que con la firma del contrato ya hay esa voluntariedad de ambas partes de hacer ese teletrabajo. ¿Vale? Cuanto sí, ya hay esa voluntad, con la firma del contrato se entiende que ya hay esa voluntad de ambas partes de hacer ese teletrabajo. La misma persona tenemos otra en la que dice, en caso de que la empresa pague un importe por teletrabajo superior al establecido en el convenio, el importe base no cotiza y el exceso sí. No. Aquí todo importe, sea el que sea, no porque todo el importe va a cotizar y va a tributar. Es decir, aquí no depende que si está en el convenio no tribute y el exceso sí, sino que todo el importe aquí es que se ha de fijar un importe de teletrabajo que va a tributar y cotizar. Entonces, se puede coger como referencia el convenio colectivo o un importe superior. Pero en todo caso, no hay ninguna distinción que sea del convenio o superior. Se ha de pagar mínimo lo que dice el convenio colectivo, pero si queremos mejorarlo, se puede mejorar. Pero no afecta nada en eso la exención y tributación. No, es independiente. Como ya nos pasamos un ratito, mucha gente sí que es verdad que nos está pidiendo la presentación. La recibiréis por mail de aquí 24 horas. Recibiréis un enlace de este webinar, de este vídeo y la presentación. Y si tenéis alguna pregunta en la encuesta ahora en cuanto cerremos el webinar, podéis dejar vuestras preguntas y Xavi encantado os contestará a todas. Correcto. Pues si te parece lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Atlanter. Lead by example.